Este domingo y el próximo domingo, Dios mediante, estaremos meditando en el libro de los Salmos. Hay diversos salmos que nos hablan en muy diversas maneras y entre otras hablan en lo particular a los varones, a los padres de familia, y pues voy a agradecer que nuestra atención esté concentrada en esta hora en estas dos lecturas, que son el Salmo primero y el Salmo 32, en porciones que vamos a tomar para la meditación. Así es que puestos en pie una vez más, por respeto a la palabra, vamos a leer juntos ambos pasajes, Salmo 1 y Salmo 32, porciones de ellos. La palabra de Dios dice así, todos juntos: si te deleitas y meditas en la palabra de Dios, serás como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es palabra de Dios. Amén. ¿Sentados? Seguramente usted habrá leído muchas veces, habrá memorizado salmos o porciones de ellos. Son 150 salmos que están allí. No por nada Dios permitió a Esdras en su tiempo hacer una colección de todas estas oraciones y alabanzas que usaba el pueblo judío cuando quería tener comunión con Dios. Lo hemos dicho antes y lo repetimos o recordamos en esta mañana. El libro de los Salmos es un compendio de oraciones y alabanzas de 500 años, por lo menos desde el tiempo de David y de Salomón hasta el tiempo de Esdras. Él se encargó de ir colectando, dirigido por Dios, y tenemos así 150 cantos, oraciones, repito, que nos pueden servir en nuestra devoción personal en cualquier ocasión. Hay algo que es importante, que al leer en la Biblia, sean en los salmos o en los evangelios, en las cartas, aún en la profecía, es siempre bien importante que si usted quiere comprender más allá de lo que comúnmente nos enseña nuestro entendimiento, es importante recordar el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué estaba pasando en el tiempo, por ejemplo, de estos salmos en que David los escribió? Cuando tú sabes un poquito del aspecto histórico, eso enriquece tu conocimiento porque te permite identificarte no solamente con la palabra escrita, pero con la persona o personas que los escribieron. Y una característica que es de destacar en la poesía hebrea, que voy a recordar, hay 5 libros poéticos y Dios permitió que estos salmos fueran escritos en esta manera, en poesía, que se usara un idioma que no es el común, que no es el conversacional, el diario, sino un idioma especial dedicado a la relación nuestra con Dios. Entonces, en el libro de los Salmos te encuentras muchas figuras de lenguaje. Y cuando tú y yo estudiamos el significado de estas figuras de lenguaje, podemos entender mejor lo que Dios nos quiere decir cuando tú en tu casa, no solamente en el templo, pero en tu casa abras este libro y recibas pues el mensaje que Dios tiene
para nosotros. La poesía hebrea tiene como característica que lo que rima son los pensamientos, los conceptos. Es en esta forma que Dios quiso revelarse a nosotros. La rima no es en sílabas o porque termina en una vocal la primera línea y la segunda en otra. A mí me gusta mucho la poesía, me gusta mucho la poesía particularmente española y entre otros, poesías que atesoro está aquel que dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y para aquel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni espinas cultivo, cultivo una rosa blanca. Si ustedes se fijan, cada línea terminó en O y luego pasó a la A y luego a la O, luego a la A y todos son 8 sílabas. Por eso es que a uno le parece, qué bonito, porque rima en diferentes maneras. Bueno, Dios quiso usar este lenguaje figurado, pero la literatura judía de los salmos no rima en letras o en sílabas, rima en conceptos. Un concepto afirma el otro. Escuche el Salmo 119. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el segundo concepto, y la expansión denuncia la obra de sus manos. ¿Se fijan cómo rima el primero con el segundo, pero como concepto? Hagan de cuenta que tienen una cámara oscura y frente a esa cámara oscura se pone un letrero y luego se confirma con otro. La literatura hebrea fue escrita de esta manera. Paralelismos sinónimos, quiere decir que el uno complementa al otro. Pero hay también paralelismos, quiere decir que los dos pensamientos van en la misma dirección, pero opuestos. ¿Se acuerda que la escritura dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre? ¿Se fijan cómo riman conceptos? Pero ahora uno oscuro, negativo, y frente a él viene y se pone uno positivo. El hijo sabio, positivo, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Bueno, en esa manera es que Dios quiso que se escribieran todos estos salmos, los proverbios, el libro de Job, el Eclesiastés y el Cantares. Y si tú atiendes a estos pequeños detalles, vas a poder ser impactado mejor cuando los escuches y vas a poder experimentar a plenitud la gracia de Dios. Así es que la Biblia dice el salmo que vamos a compartir en esta mañana, el primero, la Biblia es para que te deleites y medites en ella. Dos palabritas claves. Por lo regular, cuando leemos, quizá por falta de tiempo o por otras preocupaciones, se nos va muy por encima nuestra atención si es que no meditamos en un pasaje. Una cosa es que escuches un ruido y otra cosa es que escuches un mensaje. El mensaje es para que lo oigas y lo disciernas con tu mente y entonces es que baja al corazón y produce un resultado. Por eso es que el Salmo primero, en esta frase o en estas frases que vamos a comentar, dice, si tú, papá, abuelo o cualquier otra persona, damas en lo general, si tú te deleitas y meditas en la palabra, meditar es estudiarlo más a fondo y deleitarte es que te da ese gusto de tener comunión con Dios. Si tú lo haces, serás como un árbol plantado junto a arroyos de aguas.
que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hagas prosperará. Si podemos captar en nuestra mente el significado de este salmo, todos debiéramos de leer la Biblia. Todos, si creemos de veras en la palabra, Dios nos está prometiendo. Tú ponte a leer mi palabra y medítala, y yo me voy a encargar que tú seas como un árbol frondoso, que da fruto, que todo lo que haga va a prosperar. Yo no creo que haya una persona que no quiera prosperar, que no quiera rendir fruto para bien de su familia, de sus amistades, de las personas con las que convive. Todo tiene como principio la palabra. Si tú te deleitas y meditas en la Escritura, no solo el domingo cuando venimos al templo, pero a diario en la casa le dedicas algún tiempo y vas memorizando esos pasajes, y luego cuando vas de viaje se te viene un versículo, se te viene un ejemplo. Entonces, mi hermano, Dios, no ningún pastor ni ninguna iglesia, Dios te dice: serás como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que es la Escritura, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Y miren ahora la cámara negra, para que el concepto primero resalte. La cámara negra o la pantalla oscura dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Está contraponiendo ambos conceptos, y Dios quiso inspirarlo así en las personas que Él escogió para que las escribieran, para que no te quede duda. ¿Qué me enseña este pasaje? ¿Qué espero que tú te lleves de esta meditación de esta mañana? Junto a arroyos de agua o en silla de escarnecedores. Quiero que veas el lenguaje que se usa. En la primera parte del Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hay veces el sentido común nos dice: pues esto quiere decir esto, o a lo mejor quiere decir esto otro. No te equivoques. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que si hay una palabra, por pequeña que te encuentres en la Biblia, dedícale un tiempo. En mi tiempo, en mi juventud, allá en Matamoros, pues tenía que ir a la biblioteca pública en la tarde. Tenía que pedirle permiso a mamá o que me llevara, o papá, y teníamos que caminar de la casa hacia otro lugar para poder llegar a la biblioteca, a ver si tenían el libro o a ver si te lo prestaban. Mi hermano, a hoy estaba buscando mi teléfono. Todo lo que toma es picarle a tu teléfono, aprender. Sí, y ahí puedes encontrar significados, conceptos, lo que tú quieras encontrar. Está más a nuestro alcance. Dios permite la tecnología para que su mensaje, en este caso, no tenga duda en los que lo leemos. Si tú meditas en la palabra de Dios, o si no meditas, tienes esta opción: el crecer como varón, como padre de familia, como hijo o hija de Dios, o junto a arroyos de aguas, la palabra, o en silla de escarnecedores. No sé si sepas, probablemente sí. Yo tuve que consultarlo, sabía el significado, pero tenía rato que no cruzaba por ahí. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor, dice el diccionario bíblico particularmente, y en el diccionario común lo pueden encontrar por igual, es una persona que se burla con intención de humillar a alguien. Cuando leas el Salmo, entonces recuerda que Dios te está diciendo: o eres una persona
que estás junto a arroyos de aguas a la luz de la palabra, o eres una persona que te sientas en una silla de escarnecedores, que te gusta juntarte con otras personas para burlarte con la intención de humillar. Wow. Cuando yo entiendo la palabra escarnecedor, adquiere un sentido diferente, porque Dios me lo está advirtiendo desde hace 3000 años, desde el tiempo de David. Ya había escarnecedores. Y si Dios ha permitido que su palabra llegue hasta nuestro día, es porque sigue atendiendo situaciones que se nos dan a todos, seamos varones o mujeres. De esta manera podemos comprender que el mensaje es: tu elección determina el resultado. ¿Qué eliges? ¿Plantar tu vida junto a arroyos de aguas o sentarte en la silla de los escarnecedores? Dios no fuerza a nadie. Dios te da la opción para que tú digas: tengo frente a mí los dos caminos. ¿Cuál de ellos voy a seleccionar? Tu elección, mi hermano, a diario, en tu conversación con las demás personas, tu elección determina el resultado. Puede ser árbol con fruto o puede ser tamo que arrebata el viento. Otra palabrita que no nos es muy común, pues, pero que se usó en la Biblia para que tú y yo tengamos un entendimiento claro. ¿Qué es el tamo? El tamo que arrebata el viento. El polvo de las plantas, de los árboles. El sorgo. En aquellos tiempos se usaba la palabra pelusa. Todavía, pero ahora le damos un sentido un poquito, y usted me entiende, de otra manera. Cuando uno dice, es la pelusa, ya estás conllevando un juicio, una crítica, un uso de una palabra que no es realmente el que tiene en la Biblia. Pelusa quiere decir como el tamo. ¿Y qué es el tamo? El tamo es, como bien lo están compartiendo ustedes, ese polvo que se desprende del trigo cuando lo tienen en la era, ahí donde lo están, pues son puras palabras que yo he aprendido, lo están cerniendo. Entonces el trigo se queda acá arriba y el tamo y pica. Qué bien que digamos eso. Molesta, te hace sentir mal. ¿Podemos entender el Salmo 1? Es tu elección, es mi elección a diario lo que determina el resultado de lo que estamos haciendo. O árboles que dan fruto y que su hoja no cae, o tamo que arrebata el viento. Ese es el mensaje para ti, para mí, para nosotros, hermanos, independientemente del género, de quienes seamos, de qué cultura tengamos. Tenemos la opción de ser un árbol frutal o ser tamo que arrebata el viento. El segundo pasaje, celebrando el Día de los Padres, y para todos, de parte de Dios, es este salmo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y tú, Señor, me perdonaste. Aquí hay sabiduría. Aquí está hablando de que tú y yo podemos ser felices, que es el significado de la palabra bienaventurado. Tú y yo podemos tener tranquilidad en nuestro ser si en lugar de agolpar esas emociones negativas en nuestro corazón que nos hacen daño y que hacemos daño cuando las exteriorizamos, el mejor camino para ello, ¿cuál es? Lo ves claramente en este pasaje.
Tu decisión, una vez más, es determinante. Y vean de nuevo cómo se compara el lenguaje. Puede ser como verdor o puede ser como sequedad de verano. Todos tenemos la necesidad de ser perdonados, hermanos, todos por igual. Quizá tú digas, no, pero esa persona necesita más perdón. Pues para empezar ya lo estás juzgando. Todos por igual tenemos tres necesidades, dice un autor. Ser amado, ser perdonado y estar en paz. Las repito, tú necesitas, yo y nosotros, ser amados, ser perdonados y estar en paz. Y es lo que dice este salmo. Bienaventurado eres si tú permites a través de la confesión, y el confesar es sencillamente decirle a Dios, Señor, perdóname, porque recuerda por favor que cuando hacemos una falta contra un hermano o un juicio contra un hermano, dice Jesús, a mí me lo estás haciendo. Aquí hay sabiduría y podemos evitarnos tantas subidas y bajadas, hablo por mí, depresión, de problemáticas físicas como emocionales, como familiares. Hay familias que estaban unidas, eran un verdor y entró por ahí el gusanito de alguna manera y los siguientes 30 años no se vuelven a hablar. Y antes oía yo que decían, no, pues hasta el día que se muera, ahí lo vuelven a ver. Ahora en el día que se muere. Hermanos, este salmo es para ti, para mí, para nosotros, para todos. Y Dios nos recuerda que es tu decisión, mi decisión, nuestra decisión, el que vivamos con verdor dentro del corazón o vivamos con sequedad, como las que nos dan aquí en esta región, particularmente en los próximos 2 meses, que ya estamos sintiéndolo, pero en julio y en agosto. El verdor significa paz cuando tú te confiesas. La sequedad significa que sigues con la culpa por dentro. No basta solo que te inculpe Dios, que te disculpe, perdón, Dios. Falta que tú te perdones también. A veces he conocido hermanos, hermanas, lo he experimentado, Señor. Si estoy delante de ti, pero hay algo que todavía no me sigue causando mella. Es que no te has perdonado a ti mismo. Bienaventurado aquella persona cuya transgresión ha sido perdonada, cuya falta ha sido perdonada. Lo dice Dios, lo dice la Biblia, lo dice este salmo para tu bien, mi bien, para cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es, Señor, perdóname. Y Dios te va a traer el perdón y lo que hoy quizás sea sequedad en tu verano podrá transformarse en verdor de primavera. Eso es el mensaje para nosotros hoy, particularmente pensando en lo que estamos celebrando. La confesión genera perdón, sanidad y restauración. Sí. Si yo me confieso delante de Dios, pero me confieso con la intención de que aquello quede limpio completamente, es cuando yo voy a poder tener el perdón, sanarme por dentro y lo más importante, ser restaurado. ¿Qué quiere decir la palabra restaurar en la Biblia? ¿Lo recuerdas? Porque en Dios somos restaurados por medio de Cristo. La palabra restaurar en el griego del Nuevo Testamento quiere decir lo siguiente, y ya lo has escuchado. Una persona que se fractura un hueso y los huesos vuelven a ser puestos juntos
Esa es una persona restaurada. Un pescador que anda con su atarraya ahí en la playa y se atoró en las piedras y las tiritas de la atarraya, los hilos de la atarraya se rompen. Restaurar quiere decir volver a unir los hilos rotos de una red, de una atarraya. ¿Lo entendemos? Es cuando nos confesamos que podemos ser dentro de nosotros mismos, que podemos recibir perdón. Esto que es lo que ofrece nuestro Dios. Bienaventurada aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si te quieres quedar callado, dice el Salmo, ese va a ser tu gemir todo el día. Pero si te confiesas, las cosas pueden ser completamente diferentes. ¿A quién le habla Dios? ¿A los que viven enseguida de la casa? ¿O a los trabajadores que no me llevo muy bien con ellos? No. Déjale ese trabajo a Dios. Te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Nos está hablando por igual a todos. Seguramente has oído la historia de John Newton. No voy a elaborar mucho. Se dedicaba en el siglo XVIII, se dedicaba a la venta de esclavos. Era cuando aparentemente la gente no lo veía mal. Él viajaba desde Europa hacia África y todo lo que hacía el Señor, andar persiguiendo personas, africanos, y tenían el derecho, no sé cómo, pero los podían apresar, los traían a Europa o América y los vendían como esclavos. De eso vivía John Newton. Así es que andaba en el mar constantemente, traficando con esclavos. Un día la tempestad se puso en una manera que ni él, como buen pescador que era, se dio cuenta, esta nunca me había tocado. Y al ir viendo qué hacer y cómo hacerlo y trayendo esclavos, se encontró que algunos de esos esclavos eran creyentes y estaban por ahí en un rincón del barco cantando, mientras todo el mundo estaba de los demás clamando que de alguna manera terminara la tormenta, incluyéndolo a él. El ver a estos moravos, esclavos africanos de esa procedencia cultural, al verlos de tal manera, dijo, estas gentes tienen algo que yo no tengo. Y se acercó y platicó, y después de platicar con ellos, John Newton, al llegar a Europa, porque Dios los libró, cambió completamente su vida. Se confesó delante de Dios y le dijo, esto a lo que yo me estaba dedicando ni me tenía satisfecho, lo hacía aún con odio por el género, por el color de la piel. Quiero que me cambies, quiero estar en paz. Así nació el himno que tú y yo conocemos, que se titula Sublime Gracia, o en inglés, Amazing Grace. Sublime Gracia, que dice, yo ciego fui, mas veo yo, tu gracia fue la que me salvó. Mis hermanos, todo empieza con la confesión. Confiésate y tu sequedad se transforma en verdor. En lugar de estar en silla de escarnecedores, siéntate junto a arroyos de aguas. Allí y no en otra parte está la bendición. Tú puedes ser un varón bienaventurado. Un árbol junto a arroyos de aguas o tamo que arrebata el viento. Que esta palabra haya sido de bendición para ti que me escuchas, que haya sido bendición para cada uno de nosotros. Y dejemos que la gracia de Dios haga su trabajo en nuestro interior. Todo lo que tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla y pedirle perdón a Dios y decirle, Padre, a partir de ya,
Quiero que mi vida esté plantada junto a arroyos de aguas, que es tu palabra, porque quiero sentir el verdor, la bendición que hoy no tengo, porque hoy todo lo que tengo dentro de mí es sequedad. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.